Coca-Cola cero. Sí, gracias. Espera, ahora te traigo el vino. Vale. Vuelve a leerme la maldita carta del periódico. Que quiero oír otra vez cómo me han despedido. Ten paciencia, Max. Podían haberse esperado a que me enterrasen. Pues mira, no han querido esperar. Mal nos vamos a ver sin esas 4 crónicas. ¿Dónde gano yo ahora 400 euros? Venga, tranquilo. Otra puerta se abrirá. Sí, la de la muerte. Podemos suicidarnos colectivamente. Baja la voz. Baja un poquito el tono, por favor. Que baje un poquito el Que tono, bajes por el favor. tono. Estoy ciego y tengo derecho a hablar lo que quiera. Baja la voz. ¿El vinico? ¿Le dejo aquí el vinico? Sí, a usted le van bien, pero a él no le van bien. Le va bien, le va bien. Habla así por egoísmo. Colette, la muerte, la solución está en la muerte. Por Dios, no digas esas cosas. Mira, a mí no me asusta la muerte, Max, pero tenemos una hija. ¿Y si Claudia estuviese de acuerdo con mi proyecto de suicidio colectivo? Nuestra hija es muy joven, Máximo. Los jóvenes también se matan. Sí, pero no porque estén cansados de la vida. Los jóvenes se matan por romanticismo. Ay, Querida. hombre, en copa, como los marqueses. Pues entonces se matan porque aman demasiado la vida. Es una lástima que Claudia esté tan obcecada por vivir. Cualquier día de estos abro la llave del gas y hacemos el viaje eterno. No digas tonterías, venga. Que será una forma de hablar. Ay, que no lo dice en serio, por favor. Sí, que parece que no sé, pues habrá quedado en el paro y no sé qué tratamiento se da. Pues es normal. ¿Eh? Que sí, que se ha quedado en el paro y está disgustado. ¿Qué le vamos a hacer? Y por viejo. A ver en qué redacción van a admitirme ahora. Venga, por favor. Viejo y ciego. Por favor, venga. Escribe una novela, cariño, si tú puedes escribir. Pero si es que no encuentro ningún editor. Oiga, pero que ahora hay muchas ayudas para personas discapacitadas. Está ciego, ¿no? ¿Por qué no se callan? Pues es que está la 11, por ejemplo. Pero no le ¿Qué diga nada de mierda, la la 11, que le No, cállate. Soy ciego, pero no estoy ciego y tengo muchas cosas que decir. Venga, no estoy por para favor. vender cupones. Venga, por favor, tranquilízate, cariño, tranquilízate. Si sabes que todo el mundo reconoce el talento que tienes. ¡No es cierto! ¡Que sí! ¡Hombre, ya está! Me han olvidado. Desde que estoy ciego me han olvidado. Venga, va. Vuelve a leerme la maldita carta del periódico. Anda, por favor. Si no consigues nada con volver a leerla, es lo único que Espera, haces. Colette. Veo. He recobrado la vista. Y veo magníficamente. Estás alucinado, Max. Como veo, Colette, magníficamente. Está hermosa la plaza. El único rincón francés en este páramo zaragozano. Hay que volver a París, Colette. Hay que renovar aquellos tiempos. ¿Y qué ves? El mundo, ¿Y a mí me ves? las cosas que toco, ¿para qué necesito verlas? Venga, relájate, ¿eh? ¡No puedo! Pobre cabeza, Dios mío. Estoy muerto. Otra vez de noche. Bueno, señoras y señores, esto es teatro. Un fragmento de una adaptación de Luces de Bohemia de Valle Inclán. Me ha parecido algo creíble que podría ocurrir una escena de Valle Inclán en un día después de 90 años de haber sido escrita. Después de 180 también pienso yo que podría ocurrir esto, ¿eh? ¿Le ha parecido convincente? A mí me has parecido... Yo estaba a punto de levantarme y pegarte dos hostias. Porque me has parecido de un egoísta supino. Claro, ha habido momentos que digo, pero usted también. Y digo, la pobre mujer ahí que se está comiendo todo el show. Y lo sentía por usted y por su señora, su compañera. Yo decía, joder, vaya cuadro, qué malo están pasando. Me ha quitado un peso de encima cuando me ha dicho que era una obra de teatro y que todo era ficticio. Digo, oh, qué bien, enhorabuena. Pues es que todavía no he salido de la sorpresa, ¿eh? Es que estoy...